Buenas noches. Como ya es sabido por todo el mundo y como lo que hemos venido hablando sobre la corrupción, es un flagelo que azota constantemente a nuestra población, a nuestra sociedad. En todos los estratos de la sociedad aparece siempre la corrupción, como esa peste que quiere inmiscuir definitivamente y transformar nuestra sociedad, haciéndola una sociedad denigrante. La corrupción se viene dando por el interés que tienen unas personas de enriquecerse, de suplir sus necesidades personales, pasando por encima de las necesidades personales o de las necesidades del pueblo, de las necesidades de la sociedad, de las necesidades de la comunidad. Nosotros debemos de hacer frente a este problema de la corrupción teniendo como arma la participación ciudadana. Esa es un arma efectiva para acabar con ese problema de la corrupción. En la participación ciudadana pues debemos de cumplir la labor de veedores, de fiscalizadores, de que los recursos públicos se estén manejando de la mejor manera, de la manera más adecuada, que se le esté dando el debido manejo a la parte financiera del erario público. Este problema que ha venido aquejándonos desde hace décadas a nuestra sociedad es como una peste que no hemos podido erradicar todavía, pero pienso que dándole la debida educación a los muchachos desde edad temprana para que no caigan en estos actos delincuenciales, diría yo, podríamos ir acabando poco a poco con la corrupción. Es cuestión de educar a las personas para que no caigan en este flagelo que azota, como ya lo dije, a la mayoría de la población, a la mayoría de la comunidad, y va en detrimento de los intereses generales de la población. ¿Cómo podemos acabar con este problema de la corrupción? Debemos de hacer nosotros partícipes de todas y cada una de las decisiones que se toman en la administración pública. No debemos de hacernos los de los oídos sordos ni hacernos los de la vista gacha para que todas las cuestiones que pasan o las decisiones que se toman al interior de la administración pública solamente la tomen unos cuantos. Debemos de ser partícipes en esas decisiones. Por eso es importante, como hablábamos, el tema de la educación, en el sentido de dar a conocer los instrumentos a que tiene derecho las personas para exigir, valga la redundancia, sus propios derechos. También ilustrar sobre los diferentes tipos de delitos en que puede incurrir una persona en tal sentido, los delitos de corrupción. Esto sería muy bueno en el tema educativo, pues para evitar que más adelante las personas, digamos, nuestras nuevas generaciones puedan incurrir en estos delitos tan bochornosos, tan abominables. Un mecanismo importante es el de ejercer el control, el debido control que sea fuerte, justo, que implique también el castigo a los infractores, ¿sí? En sí lo que debemos de exigirle también a nuestras autoridades que ejerzan su función. Vemos que ante situaciones de tamaña naturaleza de corrupción, las penas son muy blandas. Entonces, pues desafortunadamente para la comunidad, pues la gente incurre en estos delitos a sabiendas de que van a salir pronto de una situación de estas, o que incluso con la misma plata que han obtenido producto del delito de corrupción, con esa misma plata se
financian su defensa ante las diferentes entes de juzgamiento, e incluso esa misma plata también les sirve para llegar hasta sobornar a esas mismas personas y poder salir avante de cualquier situación que les implique llegar a pagar cárcel o en el peor de los casos tener una pena bien alta, porque como lo dijimos, con esa misma plata intentan sobornar a funcionarios de las grandes esferas, tanto del poder judicial como del poder ejecutivo. Entonces estamos ante un delito que si podíamos hablar es una cadena grandísima. Pero ahí es donde está la importancia de la participación ciudadana y en donde está la importancia de ejercer el debido control. Nosotros debemos de ser personas o entes fiscalizadores de que los recursos públicos, como ya lo dije, hagan una utilización de estos recursos públicos de manera adecuada. No debemos de quedarnos quietos ante cualquier mínima sospecha de una posible corrupción, porque debemos de estar siempre muy vigilantes y muy atentos a cualquier posible delito que se esté fraguando en cualquier momento con los recursos públicos, porque pues de todas maneras, si eso sucede, pues vamos a ver que se van a enriquecer unas pocas personas y para lo que se tiene que utilizar esos recursos públicos no se va a poder utilizar, porque en el momento en que se requiera pues ya no va a haber plata, porque ya el dinero va a estar en el bolsillo de unos pocos. Entonces, vuelvo y lo repito, hay que ejercer una educación desde la edad temprana, ¿sí? En donde se ejerza, en donde incluso se le diga a las personas cuáles son los mecanismos de participación ciudadana y los instrumentos que les permitan exigir sus derechos. Asimismo, también es importante enseñarles, mostrarles las diferentes clases de delitos de corrupción que se han presentado en nuestra sociedad, con el ánimo y con el fin de que pronto no vuelvan a tener ocurrencias en nuestra sociedad. Pero lo más importante sobre todo es penalizar duramente estos delitos. Insisto en eso porque es que yo pienso que la actual legislación es muy blanda, muy laxa en ese sentido, y por eso cuanta persona llega a ocupar un cargo público va siempre con el ánimo de mirar a ver qué se puede robar, y con la frescura o con la seguridad de que no le va a pasar nada, porque pues la justicia colombiana no es muy blanda en ese sentido, y lo que van a de pronto es a ponerlos a dar vueltas, pero en realidad no van a tener las sanciones que se debieran para esta clase de delitos. Entonces es muy indispensable tener una educación, como les decía, insisto en esto, una educación desde la edad temprana, una educación con miras a que seamos fiscalizadores, seamos veedores del erario público, y para que también le pidamos a nuestras entidades encargadas de administrar justicia que ejerzan la debida justicia con todo el rigor ante estos delitos tan atroces y que afectan el bolsillo y el bienestar de la mayoría de los colombianos. Muchas gracias.